stone, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my feet. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Surrounds me when my thoughts rage war. When night screams terror, there your voice will roar. Come death or shadow, God, I know your peace will meet me there. When fear comes knocking, there you'll be my God. When day breeds trouble, there you'll hold my heart. Come storm or battle, God, I know your peace will meet me there. Oh, be still, my heart. Know that you are God. Oh, fear no evil, for I know that you are here, and my soul will know your love surrounds me when my thoughts rage war. When night screams terror, there your voice will roar. Come death or shadow, God, I know your peace will meet me there. Soul will know when fear comes knocking, there you'll be my
tal, hermanos? Tengan todos buenas tardes. Dios les bendiga. Es una bendición esta tarde poder estar ya al aire nuevamente y poder llegar hasta sus hogares. Hemos tenido un pequeño atraso este día, que me alegra que ya hay varios conectados al pendiente de esta transmisión. Las disculpas por un pequeño atrasito que hubo ahí, pero ya estoy viendo por acá que algunos de ustedes están conectados. Saludos para mi hermana Rina, mi hermana Loli, hermana Ana Tere, que ya están ahí conectados. Vamos a ver, Javi, saludos Javi, por ahí está Javi también, Javier Tercero, nuestra hermana Alma Lemus, Dania que se conecta, bueno, en fin, gracias a todos por estar al pendiente de esta transmisión. Nos alegra poder ver que todos, cada uno de ustedes están cada día pendientes de que esta transmisión pueda llegar hasta sus hogares. Saludos por ahí a mi hermana Emilia Ortiz, Dorita Venturas, mi hermana Pati Solórzano, que bueno que está por ahí, dice: bendiciones, pastores, y todos mis hermanos en Cristo, se les extraña. Claro, a todos se les extraña y se les aprecia, se les ama en el Señor. Esperamos que muy pronto el Señor nos permita nuevamente regresar a nuestro cuartel general para seguir alabando, exaltando, adorando y glorificando a nuestro Señor y seguir pues aprendiendo más de su palabra, seguir siendo fortalecidos en la fe. Saludos a Laurita Sánchez, que ya está por ahí, mi hermana Wendy desde Altavista. Saludos, hermana Wendy, que bueno poder verle también. Nos alegra que cada uno de ustedes estén al pendiente de esta transmisión. De veras, es un gusto poder verles cada día, el esfuerzo o más bien el ánimo que cada uno de ustedes tienen para poder estar pendiente. Dios bendiga ahí a mi hermano Wilfredo, Lili Llanes. Bueno, yo creo que siento en mi corazón que esta noche vamos a tener una buena audiencia. Esperamos en Dios que un buen grupo de hermanos más se vayan conectando, se vayan agregando. Por ahí llega mi hermana Jacqueline Ortiz, mi hermano Roberto Villacorta. Estaremos orando, hermano Roberto, ahí por la familia. Que bueno, cada uno de los que van llegando se van agregando a la transmisión. De veras le digo que nos motiva, a pesar que tenemos ya, vamos para casi los 2 meses, ¿verdad? Redonditos, casi ya los cerramos. No sé si ya los cerramos o falta todavía. Que no nos vemos con la mayoría de ustedes, ¿verdad? Hermanos, pero seguimos creyendo en el Señor, que Él tiene el total control, ¿verdad? Fortalezcámonos en esa fe, en esa confianza, no perdamos la esperanza, hagamos a un lado el temor, el miedo, no permita que la paranoia, que el miedo, esa fobia llegue a su mente, a su corazón. Hermanos, en el nombre de Jesús, parémonos firmes. Tenemos un buen capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, quien va delante de nosotros y llegaremos a puerto seguro en esta barca que nos hemos subido de la fe. Saludos para mi hermano Josué Ramírez, qué bueno que estás ahí, hijo. Saludos para tu mamá ahí, tu mamá y hermana Carmen, un saludo. Para mi hermano Carlos Romero, que está por ahí también, mi hermana Reinita Rodríguez, que ya está por ahí. Saludos a Chepito, hermana Reinita. Muchos saludos ahí a la familia. Es una bendición muy grande de veras poder, hermanos, contar con este medio, con esta plataforma que el Señor nos concede en su bondad, poder continuar pues llevando el mensaje de la palabra y por supuesto poder saludarles, ¿verdad? Poder verles, aunque sea por medio de este medio, para nosotros, créanme que es una gran bendición. También les pido que no se les olvide compartir, hermanos, esta página para que más personas puedan ingresar y podamos, un buen grupo más de personas se vayan agregando. Siempre hay personas nuevas que nos están visitando y se quedan viendo la transmisión hasta el final. Esto nos bendice también y bendecimos, por supuesto, a muchas personas. Saludo para mi hermana Ruby Vázquez también, que ya nos sintoniza. No se les olvide que ahí en la página de la iglesia, ahí en la fanpage, está también, hay un enlace que ustedes pueden entrar en ese enlace, me temo que está ahí, ¿verdad? En la página, el enlace, para que puedan entrar a YouTube, si ustedes así lo prefieren también. Hay personas que no tienen Facebook, ¿verdad? Pero pueden entrar lo que es directamente a nuestro canal de nuestra iglesia. Así que saludos para mi hermana Mirna Rosales, que está por ahí también, ¿verdad? Qué bueno, esperamos en Dios que más personas, como dije, se vayan agregando poquito a poco y para que esta tarde podamos ser bendecidos por
la presencia del Señor y su bendita palabra. El Señor me ha regalado una palabra este día, hermanos. Espero que sea de mucha bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Así que trate la manera de mantener la sintonía, ¿verdad? No nos quedemos, no nos quedemos sin recibir esta bendición. Hay momentos en los cuales, hermano, me decía alguien que sabe más de esta cuestión de plataforma y todo esto, que a veces, pues a veces uno le abruma un poco la tecnología. Si hay en algún momento, hay zonas donde algunos de ustedes puedan vivir que no tienen internet residencial, sino que lo ven a través de datos. A lo mejor a veces hay fallas técnicas en la cuestión de bajar el video, ¿verdad? En sus casas, y a veces quizás eso pues se traba un poquito, o a veces es la cantidad de personas que están transmitiendo simultáneamente en el momento que nosotros lo hacemos. Así que, pero espero que eso no le desmotive a usted para que usted se vaya a desconectar, todo lo contrario, sino que nos mantengamos firmes en la transmisión, aunque hayan algunos pequeños fallitos ahí. La tecnología no es 100% perfecta, pero eso no debe de desmotivarnos para seguir viendo esta bendición. Está por ahí también mi hija Stephanie Ayala. Abrazo, mamá, te quiero mucho. Mi hermana Josefina Méndez, saludos, hermana Finita. Kevin Guevara, que bueno, Kevin, hace como 20 años que no te había conectado, Kevin. ¿Qué pasó, Kevin? Qué bueno que estás ahí. Mi hermano Hugo Reyes también ya se conecta. Alexandra Bravo dice, nos está viendo. Mi hermana Lidia Mendoza. Saludos, hermana Lidia. Cómo extrañamos ese cafecito ahí, hermana, de su lugar de trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios. Esperamos que pase esto luego para probar ese cafecito de nuevo, hermana Lidia. Bendiciones a usted y toda su familia, mi hermana Lidia. El Señor le bendiga. Bueno, entonces, ha pasado ya, transcurrido un poco el tiempo, hermanos. Vamos a ir abriendo ya la palabra. Dios bendiga a mi hermano Neri también, que ya se agrega. Qué bendición que está por ahí. Bueno, le decía, vamos a ir ya abriendo la escritura en esta tarde, y lo vamos a hacer en esta preciosa hora en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a abordar un pasaje de la escritura bastante conocido, hermanos. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1. Vamos a leer en esta tarde ese contexto tan conocido, ese encuentro de Nicodemo con Jesús. Vamos a leer este relato, esta historia que, hermanos, se dio cuando el Señor estaba realizando una de sus primeras Pascuas, ¿verdad? Que estuvo en Jerusalén. Y vamos a ver este relato que pasó en ese encuentro entre Jesús y Nicodemo y qué podamos aprender en esta noche de este pasaje. Si gusta abrir su Biblia, la tiene a la mano. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1 dice de la manera siguiente: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede nacer un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro de que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, perdón. Lo que nace del cuerpo, en su versión dirá que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Versículo 7. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que no sabemos. Hablamos de lo que sabemos, perdón, y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie
subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te rogamos que bendigas tu palabra, que puedas hablar a nuestras vidas en esta tarde. Que tu palabra, Señor, traiga fortaleza, consuelo, sanidad y vida eterna para aquellos, Señor, que la necesitan. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, un momento de bendición. Amén, Padre, y amén. Muy bien, hermanos, esta tarde quisiera que meditáramos en este pasaje bíblico que hoy hemos leído y lo hiciéramos bajo el pensamiento, bajo la dirección de este breve tema que he titulado a esta reflexión: os es necesario nacer de nuevo. Así lo dice en la versión 60 que usted tiene en sus manos, sin lugar a duda. Os es necesario nacer de nuevo, cuando Jesús le dice a Nicodemo esa frase. Este pasaje bíblico, hermanos amados, que hoy hemos leído, corresponde a un contexto en el cual Jesús estaba, como dije, en su primera, hermanos, Pascua. Hay que entender que Jesús vivió, perdón, Jesús, hermanos, su ministerio duró 3 años, algunos dicen que 3 años y medio, pero el punto es que, como todo buen judío, Jesús, hermanos, cada vez que llegaba el momento de la Pascua, él asistía a Jerusalén para poder estar en esa festividad, que era algo que, pues, verdad, la ley así lo pedía, y el Señor siempre asistía a estas festividades. En este pasaje que hoy hemos leído, corresponde precisamente a este momento en el cual el Señor, hermanos, había él hecho ya algunos de sus milagros y las multitudes, las personas habían sido beneficiadas con ciertos milagros que el Señor había hecho ya un tiempo atrás. Recordamos en el capítulo 2 de este mismo evangelio, se relata cuando el Señor convierte el agua en vino, entre otros milagros. Ahora, a raíz, hermanos, de los milagros que el Señor había hecho, muchas personas habían creído en él. Sin embargo, este creer o esta fe de creer en Jesús por los milagros que él había hecho, era algo que en Jesús no producía, hermanos, una realidad tan evidente, tan palpable, puesto que ellos necesitaban ver que el Señor hiciera algo para creer. En ese sentido, este capítulo que hoy hemos leído, este pasaje, podemos, hermanos, ver que está dentro del contexto de los últimos 3 versículos del capítulo anterior, 21, 22 y 23, donde dice que el Señor, él no se confiaba de que ellos creyeran totalmente en él, porque él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Pues de esos hombres, hermanos, había un hombre, dice la Biblia, llamado Nicodemo, que, hermanos, había estado ahí también presente en ese momento que el Señor había realizado algunos milagros y pues sin duda Nicodemo había sido testigo también. Dice el versículo 1 de este capítulo 3 que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y dice esta parte final del versículo 2, Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer todas las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De entrada, podemos ver, hermanos, en este pasaje que verdaderamente muchos predicadores incluso han llegado a criticar a Nicodemo. Muchos han llegado a mencionar que Nicodemo fue a Jesús de noche porque le daba pena que lo vieran con él en el día para poder platicar con el Señor. Y por eso dicen que algunos han llegado a mencionar que por eso Nicodemo llegó a Jesús de noche. Sin embargo, tal pensamiento es una situación, es una falacia. Las cosas no son así. Y quisiera decirlo que no es así por varias razones. Hay varias razones, tal vez pudiera mencionarle 2. Y la primera de ellas es que, hermanos,
los rabinos o los maestros que eran muy versados en el conocimiento de la Torá y de las escrituras, por lo general, ellos se reunían de noche para poder debatir algún tema teológico que tenía que ver con el estudio a la Torá, las escrituras, y por lo general lo hacían de noche. Esa pudiera ser una de las razones por las cuales Nicodemo va a Jesús de noche, como todo un maestro y conocedor de la Torá, de las escrituras, va al Señor en aras de poder hablar con él, creía en él a su manera, pero esa fe que tenía todavía Nicodemo no era suficiente como para poder ser heredero del reino, que era toda la aspiración de la tradición de los judíos. En ese sentido, ya lo vamos a ver más adelante, esa pudiera ser una razón por la cual Nicodemo, hermano, llegó a Jesús precisamente de noche. Otra situación que pudiéramos mencionar es el hecho de que, hermanos, a veces se ha hablado de Judas como un traidor, se le ha criticado, se ha juzgado mucho a Judas y se ha hablado mal de él, y hay mucho que aprender y estudiar sin duda de la vida de Judas, que anduvo con el Señor y lo traicionó, pero haciendo un contraste, hermanos, entre la vida de Judas y de la vida de Nicodemo, pudiéramos señalar que Judas, que anduvo los 3 años o 3 años y medio del ministerio con el Señor Jesús, fue un hombre que salió de la luz, porque Jesús era la luz, Él es la luz. Juan dice, los hombres no le reconocieron ni le aceptaron como la luz, pero la luz que alumbra este mundo, dice Juan capítulo 1, verso 6, si no mal me equivoco, dice, la luz que alumbra a todos los hombres de la tierra vino a este mundo. En ese sentido de que Jesús es la luz, hermanos, Judas, que anduvo por 3 años o 3 años y medio, no le fueron suficientes como para que su vida hubiese sido alumbrada en el mundo de tinieblas en el que él se encontraba lleno de pecado, no porque la luz que es Jesús no hubiese sido suficiente para poder alumbrar e iluminar la vida de este hombre pecador, como lo era Judas, hermanos, y pues podemos ver que Judas salió de la luz y fue a las tinieblas, porque todos conocemos que vendió al Señor, lo traicionó. En cambio, en el caso de Nicodemo, es un hombre que venía de las tinieblas y vino a la luz de noche, que es Jesús. En ese sentido, podemos ver, hermanos, un elemento de suma importancia, que viene Nicodemo en aras de querer aprender más del Señor, a pesar de que él era un hombre conocedor, como dije, de la Torá y de las Escrituras. Podemos ver a la luz de este relato que el conocimiento, hermanos, teológico que él tenía de Jesús mismo como hijo de Dios, y aparte de eso, el hecho de poder ser parte y heredero del reino de Dios, lo que él conocía de Jesús no le era suficiente como para poder, hermanos, entrar y ser parte del reino. Y eso lo podemos ver a la luz de todo este pasaje que hemos leído. El versículo 1 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Notemos que para él, hermanos, era evidente que Jesús era el Hijo de Dios por los milagros. Sin embargo, cuando Jesús, hermano, después de su resurrección, recordemos el apóstol, el discípulo Tomás, que él dijo que no creía mientras no metiese el dedo en su costado, en su mano, mientras no lo viera, no podía creer. Si algo que, hermanos, verdaderamente al Señor le incomoda por parte de nosotros, es el hecho de que nosotros siempre tengamos esa manera tendenciosa de querer ver para poder creer. El Señor dice, créeme y yo puedo hacer el milagro que tú puedas estar esperando, el milagro de una sanidad de tu persona, de un ser querido, de tu familia. Yo puedo hacer el milagro de las cosas que tú puedas estar esperando, de provisión, de lo que sea. Yo puedo obrar en medio de X o Y situación. Pero insisto, si hay algo que, hermanos, al Señor le agrada, es el hecho que tomemos esa actitud de creerle
aún sin haber visto las cosas, aún sin haber visto, hermanos, quizás el resultado de lo que nosotros podamos estar viendo. Hay una frase, hermanos, que muy a veces, a menudo, mi esposa a mí me repite: tú encargarte de orar y pedirle al Señor que te dé las fuerzas para servirle en el ministerio, y no te preocupes por lo que las necesidades financieras que el ministerio pueda conllevar, porque Él va a proveer. Y muchas veces, les soy muy honesto, a pesar de ser un líder espiritual, un pastor, he tenido que apoyarme en la fe de ella y en esa confianza, en esa fe convincente que ella tiene. Hermanos, esas palabras muchas veces martillan mi mente, mi corazón, y en realidad lo hemos hecho así por 15, 16 años que vamos a cumplir como ministerio, y Dios se ha encargado de cuanta necesidad hemos tenido, hermanos, ministerialmente hablando. Entonces, le puedo hablar con propiedad que cuando aprendemos a esperar en el Señor, Él no se hace esperar con aquellos que en Él confían con un corazón contrito y humillado. En ese sentido, hermanos, para no salirnos del contexto, Nicodemo viene al Señor, viene de noche, viene con una necesidad, y yo creo algo muy importante, y es el hecho de que, como dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Verdaderamente, hermanos, el mundo encuentra en el mundo y en muchas personas podemos encontrar el rechazo y el repudio de las personas. Sin embargo, Jesús, hermano, no te pregunta cuánto tú has pecado, sino Él abre sus brazos de amor. Por eso dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando tú te acercas a Él, hermanos, si llegas con tu fatiga, con tu cansancio, con tus temores, con tu inseguridad, con tu falta de fe, de conocimiento, con tu incredulidad, con todas las situaciones que atañen y golpeen tu vida, siempre que tú te acercas a Él con toda esa necesidad, hermanos, el Señor estará presto a poder recibirnos. En el caso de Nicodemo, era un hombre que era temeroso de Dios, conocedor de la ley, conocedor de la Torá, pero que podemos ver algo más en este pasaje, es que el hecho de poder tener, hermanos, todo el conocimiento pedagógico de lo que él sabía, podemos ver a la luz de esta escritura, es que en este pasaje que verdaderamente no le era suficiente a Nicodemo, porque al final del versículo 2 al versículo 10, hermanos, es un coloquio, una plática, una interacción, una relación. Hay dos interlocutores, Nicodemo y Jesús, que están platicando sobre el tema del nuevo nacimiento, donde ya lo vamos a saber más adelante, pero que del versículo 11 al versículo 21, hermanos, esa plática que Jesús tiene con Nicodemo, después de ser una plática, un coloquio, una interlocución, se convierte en un monólogo, porque Jesús del versículo 11 al 21 empezará a hablar en tercera persona, empezará a dirigirse a toda, sin duda, la audiencia, las personas que estaban ahí, aquella plática que comenzó siendo de una manera en interlocución directa, solamente entre él y Nicodemo, Nicodemo y él, después el Señor la amplía para que todos los hombres que estuviesen allí, las personas que estuviesen allí, pudiesen, hermanos, reconocer a Jesús como el Mesías, y que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna a favor de la vida de los hombres. Ahora, más adelante, en este pasaje se nos enseña, dice el versículo 3, de veras le contestó Jesús, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí, hermanos, ya estamos entrando en una dimensión un poco más profunda. Jesús le contesta a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aspirar a poder ver y ser parte del reino de Dios era una de las aspiraciones, hermanos, de los judíos, del judaísmo. Era una aspiración de los hijos de Israel poder en alguna medida conocer el reino, entrar al reino. Está hablando de algo futuro, de algo, hermanos, escatológico, en el tiempo futuro, vivir una vida eternamente de plenitud con el Señor en la eternidad, pero que también pudiéramos decir que esa vida de plenitud no solamente tenía una constitución con el hecho de vivir solamente en la eternidad futura con el Señor, sino que también tenía una aplicación en el aquí y en el ahora.
Y aquí quisiera, hermanos, amados, detenerme un poco en este momento, en este versículo, donde Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ser parte, no puedes entrar al reino de Dios. En este pasaje, como le digo, quiero detenerme un poco y con el hecho de poder pensar por un momento la importancia, hermanos, de que cada uno de nosotros podamos experimentar un nuevo nacimiento, un nuevo resurgir, un nuevo planteamiento de vida, un nuevo caminar, una nueva experiencia. Está hablando, cuando habla de un nuevo nacimiento, hermanos, está hablando para lo futuro, para lo eterno, pero también tiene que ver ese nuevo nacimiento con una nueva manera de ver la vida, con una nueva manera de poder interpretar aún las cosas y los problemas que nos atañen en la actualidad. Es decir, que como personas nacidas de nuevo, hermano, no podemos nosotros andar con la angustia, creyendo cualquier falsa noticia que no tiene una fuente fidedigna, y usted ve en redes sociales y esto, y está oyendo a cada momento una diversidad de noticias que en realidad, lejos de traer paz a su corazón, producen en usted desaliento, usted se desanima, cae usted en una paranoia, en una fobia en su interior, y lejos de sentirse alegre, contento en que Dios tiene el cuidado de usted y de su familia, usted se preocupa demasiado y hasta se pudiera incluso a enfermar, Dios no lo permita. En ese sentido, yo quiero esta tarde, a la luz de esta palabra, poder hablarles un poco acerca del nuevo nacimiento, que si bien es cierto, hermanos, tiene que ver mucho con respecto, como dije, a una vida eterna de vivir con Cristo en su reino en el futuro, pero que también debiéramos ahora, aquí, ahora, prepararnos, hermano, en esa nueva experiencia de vida con el Señor, en ese nuevo nacimiento en el cual el Señor le va a explicar más adelante a Nicodemo que él no lograba entender en qué consistía esta verdadera experiencia del nuevo nacimiento. Eso nos lleva a pensar que una vida, 20 años de ser cristiano, 30 años de perseverar en el Evangelio, no significan de que usted lo conozca todo. No significa de que yo por ser pastor y estudiar la palabra ya lo sé todo. No, Señor. Necesitamos, hermanos, no solamente el conocimiento intelectual, sino una verdadera experiencia con el Hijo de Dios, con su Espíritu Santo, poder tener esa dimensión de conocer al Señor, conocer cuál es la voluntad del Padre, conocer cuál es la voluntad del Hijo y conocer las directrices de esa agenda divina del Espíritu para con cada uno de nosotros. Por tanto, debemos nosotros, hermanos, entrar en esa dimensión. Esta es una buena tarde para hacer una reflexión nosotros, al igual que Nicodemo. ¿Cuántos Nicodemos y Nicodemas me están viendo en esta tarde? Y a veces lo que hemos tenido, y lo digo con mucho respeto, lo que hemos tenido a veces es una religión nada más, pero no hemos tenido una verdadera experiencia de un verdadero nacimiento en nuestro interior. Si usted y yo hemos experimentado un nuevo nacimiento en el Señor, no tenemos que estarnos preocupando demasiado, hermanos. No digo que la carne no pueda sentir que usted se aflija un poco, como no, pero no podemos caer en esa paranoia, en esa situación tan estresante y preocupante día con día por, hermanos, por el flagelo de esta situación que se ha dado, de este virus. No podemos nosotros caer en esta situación, hermanos, de perder la cabeza, volvernos locos por este problema. No, Señor. Dios está esperando que aquellos que han nacido de nuevo puedan tener un cambio en su manera de pensar, un cambio en su manera de ver las cosas, un cambio, hermanos, incluso en la forma de ser un poco analíticos y críticos de la realidad y de las decisiones que muchas veces, hermanos, el sistema, el aparato muchas veces gubernamental y situaciones y decisiones que se toman. Debemos estar prestos, hermanos, que si aquello que se decide está apegado a la ley o verdaderamente simplemente nos han sembrado demasiado temor, nos han sembrado demasiado miedo y nosotros hemos caído en esta situación. ¿Será que acaso el Dios que partió el mar rojo para que su pueblo caminara en rojo no puede tener el cuidado de guardarnos, salvaguardar, cuidar nuestras vidas? Suma el reto esta noche para poder meditar en esta palabra, poder confiar en el Señor, poder, hermanos, cuando tú has tenido un verdadero nuevo nacimiento con el Señor, no estarás cabildando entre dos pensamientos como, hermanos, Josué se lo dijo al pueblo de Israel:
decidan ustedes, les dijo allá en el capítulo 24, versículo 15 de Josué, decidan ustedes a quiénes van a seguir. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Creeremos en el Señor, creeremos que Él nos sacará adelante. Esa convicción aferrante de Josué en el Señor le dio la resistencia, le dio la certeza y la seguridad. Como lo decía un día de estos hermanos en una reflexión, en la oración, esta carrera que estamos viviendo en la fe es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Si usted quiere correr, si usted quiere, hermano, ya salir de todo, no, Señor, vamos con paciencia, vamos creyendo, vamos confiando. No es por vista, es por fe. Es una carrera, como dije, de resistencia, no de velocidad. Debemos entonces, por tanto, estar prestos, hermanos, a poder siempre estar conociendo más de la palabra, teniendo un verdadero nacimiento, hermanos, experimentado en nuestro hombre interior, en tu mujer interior. Nicodemo, como dije, a pesar de ser un hombre muy versado en las escrituras, hermano, lo elemental, lo básico, dice que era el jefe de los judíos. Qué irónico, hermanos, que una persona que verdaderamente se esperaba de él que pudiese conducir a todo su pueblo, a las personas que él lideraba, era una persona completamente ciego porque no tenía el total alumbramiento de esa fe fidedigna en su interior, de poder haber experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Por tanto, cada uno de nosotros debe de aceptar ese reto y ese desafío en esta tarde. Usted como cabeza de hogar, como padre, como madre, si a usted le toca liderar a sus hijos, que su esposo lo dejó, usted como hombre que quizás su esposa lo dejó, tome cartas en el asunto, déle dirección a su familia. Debemos de, hermanos, no permitir que nuestros hijos caigan en ese pavor. Debemos enseñar a nuestros hijos que depositen totalmente su confianza en el Señor. Yo no quiero traerle una palabra esta tarde, hermanos, mentirosa, una palabra en la cual verdaderamente le diga yo, hermanos, los hijos de Dios no vamos a pasar por tal cosa. Sería yo, hermanos, una persona mediocre hablándole cosas que verdaderamente no son así. ¿Cuántos hermanos cristianos de diferentes partes del mundo han enfermado en Nueva York, en España, en Italia, en Sudamérica? Y algunos de ellos quizás hasta han fallecido. No quiero con esto sembrar miedo, pero usted sabe que es la cruda realidad. En ese sentido debemos de estar prestos, hermano, con esa convicción profunda en nuestro interior. Por eso Pablo dijo, hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, nada, ni la vida, ni la muerte, hermanos, nuestras vidas deben de estar totalmente arraigadas en el Señor. Ya no es tiempo para estar jugando al hermanito, al cristianito, al servidorcito. No, 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 Señor. Párese firme, párese sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Experimente un verdadero nuevo nacimiento en su interior. Cuando Cristo ha alumbrado tu vida, tu familia, tu casa, ya no estás en zozobra. Muchos son los medios y luego se salen a veces quizás porque les aburre esta palabra. Pero luego, cuando viene el problema, cuando vienen las malas noticias, no hayan que hacer. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, porque no han fundamentado su vida, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. No han experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Nicodemo, con todo y sus atuendos y sus vestuarios y todos sus títulos que él tenía, necesitaba conocer verdaderamente al Señor. Y esa es la palabra que el Señor nos trae esta tarde. La necesidad de poder tener un verdadero encuentro con el Señor, conocerlo verdaderamente a Él. Voy a ir avanzando porque el tiempo se nos va luego. En esa cuestión de poder tener un verdadero nuevo nacimiento, yo quisiera que me acompañaran ahí en sus casas, en sus hogares, pudieran ver, hermanos, el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo que leemos, ahorita le digo, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, versículos que leemos del 25 al 27. Veamos esta escritura donde el Señor le da esta palabra al profeta Ezequiel para que vaya y se la dé a la casa de Israel. Versículo
26, 25, déjeme ver, sí, del 25 al 27. Dice, vamos a ver, dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Oiga, les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón nuevo. Versículo 27. Infundiré mi espíritu, mire qué lindo. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Mire qué maravilloso. Infundiré mi espíritu en ustedes. Está hablando esta palabra de un soplo de vida de Dios para nosotros. Infundiré mi espíritu, la rúa de Dios, el espíritu de Dios quiere derramarse. La rúa es, hermano, la expresión del espíritu en hebreo. La rúa de Dios, el soplo de Dios quiere estar en nosotros. ¿Por qué tú te agobias cuando hay malas noticias? ¿Por qué te estresas en medio de un mundo de tanta contingencia y mala noticia y cuántas cosas hoy estamos viendo? ¿Por qué? Porque muchas veces no has tenido un verdadero encuentro con el Señor. No ha habido un verdadero nacimiento en tu interior. Cuando estudiábamos algunos temas hace unos años atrás en nuestra iglesia, hablábamos, hermanos, del verdadero arrepentimiento, que el verdadero arrepentimiento, cuando llega a la vida de un individuo, cambia tres formas en la vida de la persona. Cambia tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Si esos tres elementos aún no son evidentes en tu vida, debería de haber una preocupación, no porque pierdas la salvación, pero debería de haber una preocupación en tu interior de cada día poder experimentar esa situación del verdadero nacimiento en tu vida. Por eso, hermanos, en este pasaje vemos un poco más adelante, dice, le pregunta después, cuando el Señor le dice a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo, le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Qué irónico, ¿verdad? Esta pregunta a Jesús le molesta, es decir, que con el conocimiento que este hombre tenía, como ya lo mencioné, pareciera, hermanos, algo absurdo, es decir, que no se esperaba este tipo de preguntas por parte de Nicodemo, por el conocimiento. La gente lo saludaba, le hacían la veña, hermanos, lo reverenciaban, probablemente por el título que él tenía, pero que cuando se encuentra, hermanos, con el verdadero rabí, con Jesús, se encuentra con esta situación que era simplemente una persona vacía, una mentalidad y una persona que no tenía ni siquiera el conocimiento básico, no había podido entrar en esa dimensión de poder conocer lo que era el verdadero nacimiento. Si ahora le preguntamos a un niño de escuela bíblica dominical, a un niño, hermanos, que es el nuevo nacimiento, hasta los niños de escuela dominical lo saben, pero Nicodemo irónicamente no lo sabía. Aquel hombre, como dije, con un gran conocimiento, sus títulos, sus posgrados, sus doctorados y sus maestrías, no le sirvieron en el momento que se encuentra con el dueño de la vida. Esto muchas veces, hermano, nos lleva a pensar cuántas personas intelectuales, ateos, agnósticos, budistas y de tantas religiones y de diversidad de pensamientos, hermanos, dentro de lo que es la vida social, como ellos no han podido tener un verdadero encuentro con el Hijo de Dios, muchas veces en sus vidas se encuentran vacías, sus vidas se encuentran solitarias. ¿Por qué? Porque no han tenido ese verdadero encuentro con el Señor. Por eso le digo, cuando el Señor tenemos ese verdadero encuentro con Él, cambian nuestra perspectiva. Hay, hermanos, un replantear en nuestra vida. Hay un caminar diferente en nuestra vida. La vida tuya la ves distinta. Vienen problemas, vienen dificultades, pero sabes en quién has creído, en quién has confiado y cómo puedes salir de esta o de aquella situación. Cuando venimos rendidos a los pies del Señor, entramos en esa dimensión y es en la cual Nicodemo estaba lidiando con aquella situación. Para él creía que era necesario poder entrar al vientre de la madre otra vez. Le pregunta al Señor, y nacer. Es decir, que es algo completamente
hermanos, absurdo, aquello que este hombre preguntaba. Así caminamos muchas veces nosotros cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Vivíamos en un mundo nebuloso, en un mundo gris, en un mundo oscuro, en un mundo de tiniebla y de oscuridad que nos conducía simplemente, totalmente a la muerte eterna. Pero ahora que la luz de Cristo nos ha alumbrado, ella nos da paz, nos da certeza, nos da seguridad. Cada día, dice la palabra, trae su propio afán. Y que si el Señor proveyó pan para tu vida ayer, lo ha hecho ahora, lo hará mañana, lo hará todos los días de tu vida. Si el Señor te guardó con tus empleados, con tus trabajadores el día de hoy, lo hará mañana también. El Señor estará ahí. Por eso el Señor está esperando que tu confianza plena esté puesta en Él. Como dijo un cantante cristiano por ahí, mi vida está escondida en el Señor. El diablo no la puede tocar, el maligno no la puede dañar, porque cuando tu vida está escondida en el Señor, tú puedes estar en medio de un mundo completamente plagado por las pestes habidas y por haber. ¿Cuántos de algunos quizás me estarán viendo que viven en Nueva York, viven en diversas ciudades de Estados Unidos, hermanos, estados que han sido golpeados por esta peste? Aún nuestro país ha alcanzado ya cantidad de personas infectadas, hermanos, en una situación completamente preocupante. Pero en medio de todo eso, el Señor desea que nuestra confianza en Él, en la manera que hemos creído, confiado, habiendo tenido esa verdadera experiencia y ese nuevo nacimiento, no tenemos por qué preocuparnos. Nicodemo sí lo estaba, quiera Dios que si esta tarde hay muchos Nicodemos que me estén viendo, que todavía no hayan entrado en esa dimensión de poder conocer a plenitud este nuevo nacimiento, esta tarde el Señor se revele a tu vida. Esta tarde el Señor traiga revelación, la luz de Cristo pueda alumbrar a tu interior para que puedas experimentar esa vida plena que el Señor Jesús solamente puede darnos. Más adelante encontramos acá en el versículo 5, dice: yo te aseguro, le dice el Señor a Nicodemo, que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Porque lo que es nacido de la carne, dice en su Biblia, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este tiempo, hermanos, que se escribieron estas cosas, algunos pensadores de la historia del siglo primero han llegado a interpretar que la frase del nacer del agua y del espíritu, hay algunos pensadores, como por ejemplo Aristóteles, hermano, un gran filósofo griego, llegó a interpretar que el hecho de nacer del agua y del espíritu, a lo que Jesús se refería acá, siendo que era una dimensión bastante elevada y profunda, Aristóteles llegó a sostener que nacer del agua y del espíritu era, hermanos, como nacer acerca del aire caliente. Vaya qué ironía la de este hombre con todo y su conocimiento, hermanos, teórico que él tenía. Aristóteles sostenía que nacer del agua y del espíritu era nacer del aire caliente. Hermanos, nosotros sabemos por el espíritu que tal postura, tal posicionamiento de este pensador es algo totalmente inconcebible. Hay otro pensador que pertenecía a los estoicos y los epicúreos era una rama de escuelas filosóficas que aparecen en el libro de los Hechos. Había un hombre llamado Zenón, otro pensador que pertenecía a la escuela de los estoicos, y él decía, hermanos, que nacer del agua y del espíritu significaba lo mismo que nacer de una chispa del fuego de las estrellas. Mire qué irónico. Mire, hermanos, que al revésado este tipo de pensamiento. Nacer del agua y del espíritu era como nacer de la chispa del fuego de una estrella. Mire qué tremendo el pensamiento de estos hombres, hermano, cuando uno se encuentra con estos pensares. Sin embargo, en ese mismo tiempo existió, hermanos, otro pensador, otro hombre nacido también de la escuela judía, hermanos, cuyo nombre era Filón. Usted lo puede buscar en internet. Él era Filón, otro hombre o pensador también. Él interpreta que nacer del agua y del espíritu era el equivalente, hermanos, a nacer del aliento de Dios que da vida. Ubíquese usted quién de ellos estaba con una posición bastante atinada. Para Filón de Alejandría, un alto pensador de la época del siglo I,
Él sostiene que nacer del agua y del espíritu era nacer, hermano, era como nacer del aliento de Dios que da vida. Y era precisamente a lo que Jesús se refería. Hermanos, nacer del agua y del espíritu. Siente Nicodemo que cuando le está hablando de estas cosas, Nicodemo en su mente, hermanos, religiosa, racional, no logra concebir el misterio del que Jesús le está hablando. Y usted sabe perfectamente que nacer del agua y del espíritu son dos cosas. Le habla nacer del agua y nacer del espíritu y nacer de lo alto. Está hablando de una situación bastante, hermanos, preciosa para aquellos que hemos conocido al Señor. Cuando habla del espíritu se refiere a una palabra griega que es la palabra neuma. De la palabra neuma viene la palabra neumático. Usted sabe que un neumático, lo que llevan las llantas, hermanos, de un vehículo, hay algunas que llevan neumático, otras no lo llevan. Pero de igual forma, ¿qué es lo que hay dentro de un neumático? Es aire, es viento. Entonces, cuando Jesús le dice, es necesario que nazcan del agua y del espíritu, el espíritu se refiere, dije, a neuma. Y usted sabe que el Espíritu Santo, hermanos, es un viento recio, que el que llegó, dice la Biblia, en aquella ocasión de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu. Pero no es que, hermanos, el Espíritu Santo sea cualquier cosa, sea, hermanos, como algunos han tratado de verlo por ahí, que es una fuerza de atracción, es una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es una persona. No estamos predicando doctrina ahorita, pero valga el paréntesis, hermano. ¿Por qué? ¿Sobre qué base yo sostengo que el Espíritu Santo es una persona? Eso ya lo estudiamos en nuestra iglesia por muchos años. Lamento que usted no haya estado ahí cuando yo expliqué todas esas cosas. Pero el Espíritu Santo es una persona porque dice la Biblia, estimados hermanos, cuando iban a mandar a Bernabé y a Saulo a ciertas ciudades para que predicaran, hermanos, dice que los discípulos entraron en ayuno y oración y dice que el Espíritu dijo, escogerme a Bernabé y a Saulo. Quien tiene la voluntad y la decisión de tomar decisiones, valga la redundancia, solamente es una persona. En ese sentido, hermanos, el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del espíritu. El agua representa la palabra, el espíritu necesita esa personalidad que necesitamos, que nos guíe día con día para tomar sabias decisiones, que nos guíe día con día, que nos dé su fuerza, que nos dé su gracia, que nos dé su consuelo, que nos dé su paz en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio de la inseguridad, en medio de la angustia, en medio de todas las vicisitudes que estamos viviendo y se puedan avicinar. Cuando tú has nacido entonces del agua y del espíritu, hermano, sientes que en tu interior, como dice el Señor en este mismo evangelio de Juan, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando ese río de agua viva llega a tu interior, cuando vayas a encuentro con el Espíritu Santo, tú puedes brotar ríos de agua viva. Es esa palabra que llega a tu vida, es esa palabra que te da fuerza, es esa palabra que te da vida, que te sostiene. Nicodemo no lograba entender estas cosas, no lograba comprender la magnitud de las palabras que el Señor le decía. Veamos qué nos dice el versículo 6. Bueno, el 6 dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas nunca sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Cuando tú has nacido del Espíritu, verdaderamente es el Señor quien conduce tus pasos, es el Señor quien conduce tus decisiones, es el Señor quien te da la dirección para poder emprender una nueva ruta de vida. Y en ese sentido, hermanos, es lo que el Señor nos invita en esta tarde, a que cada uno de nosotros podamos entrar en esa dimensión en la cual podamos reconocer, podamos entrar en esa situación, podamos, hermanos, sentir y experimentar esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Que Dios añada ricas y abundantes bendiciones, hermano, en esta palabra, en cada uno de nosotros. El relato continúa y aquí hay mucho más de donde poder hablar. Quizás voy a leer los versículos que continúan solo para cerrar este contexto y luego podamos ir cerrando ya este tiempo.
Dice el versículo 9, Nicodemo le replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? En el versículo 10 dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Versículo 11, te aseguro, ahí va a hablar ya en tercera persona, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Note que el Señor ya está hablando en tercera persona, como dije, del verso 11 al 21. Si les he hablado, dice el 12, de las cosas terrenales, les he hablado, ya no solamente se está refiriendo a Nicodemo, para aquel coloquio de plática de interacción entre Nicodemo y Jesús, y ahora da paso a todo, hermanos, las personas que están ahí. Se refiere a Jesús, dice en el 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pregunto, ¿a dónde estaba Jesús cuando estaba relatando estas cosas? La versión 60 va a decir el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que subió al cielo y que está en el cielo. Pero ¿dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Estaba en la tierra o estaba en el cielo? Obvio que estaba en la tierra, estaba en Jerusalén. Pero a pesar que él estaba en la tierra, hermanos, simultáneamente también él podía estar en la presencia del Padre, puesto que él es omnipotente. No hay nada imposible para el Hijo de Dios. Entonces, él les hace esta, hermanos, señala estas cosas, dice, lo voy a repetir rapidito, dice, eh, versículo 13, nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo del, sino el que descendió del cielo, refiriéndose a él, el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué Jesús se ve en esta necesidad de aclarar esta situación que nadie subió al cielo, sino el Hijo de Dios que subió y que está con ellos, que estaba en medio de ellos? ¿Por qué se ve en la necesidad del Señor de mencionar que nadie había subido al cielo? Había una tradición que decía, hermanos, que muchos de los rabinos y que se creían maestros que conocían mucho la escritura, muchos de ellos osaban, se atrevían a decir que muchos de ellos habían subido al cielo y que todo lo que enseñaban y lo que conocían era porque en el cielo se les había revelado y allá lo habían recibido para que lo vinieran a compartir en la tierra. El Señor desvirtúa, desmiente tal posición y les aclara que el único que había subido al cielo es el Hijo del Hombre que había venido del cielo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, añada ricas y abundantes bendiciones. Si usted no ha tenido, experimentado un verdadero nacimiento con el Hijo de Dios, hoy es un buen tiempo para que abra su corazón. Si usted se había alejado del Señor, reconcíliese con Él. Si usted ya lo tiene, pues gloria a Dios. Pero, hermanos, confirmemos esta relación de haber experimentado un verdadero nuevo nacimiento con el Señor. Si usted se había descuidado, es un buen momento para establecer, enlazar, hermanos, esa relación con el Hijo de Dios, que cada uno de nosotros podamos tener esa convicción, esa certeza de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, para que podamos heredar el reino de Dios en el día final. Pero no solamente en el día final, que hoy podamos ser parte de ese reino, pudiendo haber experimentado una vida nueva en Cristo, una vida nueva, hermanos, que acepta los retos y desafíos que vienen y que no nos aflige nada porque estamos confiados plenamente en el Señor. Tenemos la capacidad, la sabiduría y el entendimiento para ser personas analíticas en todas las cosas, hermanos, en situaciones que puedan venir en esta vida. Déjese usted de amedrentar su corazón por malas noticias, por falsas profecías que se levantan. Si usted no es una persona que ha tenido un verdadero nuevo nacimiento, cualquier cosa le va a preocupar, cualquier cosa le va a afligir, porque no va a saber qué camino tomar. Sin embargo, aquellos que están parados sobre la roca firme que es Cristo Jesús, ninguna situación, hermanos, traerá angustia a nuestro corazón. Es mi oración esta tarde, es mi deseo, que esta palabra fortalezca tu interior, fortalezca tu vida, fortalezca tu ser. Aquellos hermanos que hemos tenido ese nuevo nacimiento, verdaderamente ningún temor de mala noticia podrá doblar nuestro corazón, podrá doblar
nuestro interior. Es mi deseo esta tarde que esta palabra entonces provoque en su interior ese deseo de tener un verdadero nuevo nacimiento. Si ya lo tiene, gloria a Dios, fortalezca más esa relación con el Señor. Si no lo tiene, hoy es un buen momento para nacer de nuevo, para que usted se reconcilie con el Señor y que en medio de este encierro usted pueda experimentar un verdadero nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo alumbre tus pasos, alumbre tu interior, como dije, alumbre tus decisiones, alumbre todo aquel mundo nebuloso de tiniebla y de oscuridad que ha llegado a tu vida y que te desalienta en una manera continua. Quiero invitarles entonces en esta tarde que oremos al Señor. Quiero invitarles a cada uno de ustedes que están ahí todavía conectados, que levantemos una oración al Señor. Ahí donde usted está, esta tarde no le voy a pedir que tome de la mano a nadie, sino que usted verdaderamente se acerca al trono de la gracia del Señor conmigo en esta oración. Hable con el Señor en esta tarde. Padre, quizás muchos de los que me están viendo, Señor, no habían experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Solamente, Señor, había una vida religiosa. Pero es un buen momento para afirmar nuestras vidas contigo. Y que cuando hemos llegado a ese conocimiento de la verdad que eres tú en nuestra vida, la presencia de tu Espíritu trae paz, certeza, seguridad en nuestras vidas. Perdona aquello, Señor. Si usted está ahí en su hogar y había, de que usted tenía una religión, pídale perdón al Señor. Dígale conmigo al Señor, perdóname, Padre, porque lo que tenía era una religión, pero hoy me arrepiento de mis pecados y quiero tener un verdadero nuevo nacimiento contigo. Dígale, Señor, te doy mi vida, mi corazón, te abro la puerta de mi corazón para que entres y reines en mi interior y me des la oportunidad de poder yo plantear mi vida de una manera distinta y poder enfrentar, Señor, toda situación que está agobiando a la humanidad entera. Padre, gracias porque esta palabra no digo que ha traído, Señor, un despertar en nuestro interior, poder experimentar un verdadero nuevo nacimiento en nuestras vidas, Señor, para ser personas, oh Dios, que entremos en esa dimensión de la fe, de creer, de obedecer tu palabra, de entrar en ese camino, Señor, mediante el cual nos da la certeza y la seguridad de que tú estás peleando nuestras batallas. Padre, queremos clamar por esas dos personas que me pidieron, Señor, oración, que están hospitalizadas. Llega, Señor, a esos hospitales, Padre, estos hermanos, Señor, que han, de una manera u otra, Señor, se han visto, Señor, en esta situación preocupante. Oh Dios, oramos para que esos exámenes salgan negativos, Señor, que tu mano de poder llegue obrando, vengas tú cancelando toda neumonía, vengas desarraigando, Señor, desde la raíz toda infección en esos cuerpos, toda gripe, Señor, que se ha anidado, toda temperatura alta, Señor, sea desarraigada desde la raíz en esos cuerpos, para que tus hijos sean fortalecidos, Señor, y sean sanos de toda dolencia. Padre, declaramos por la fe, Señor, que todo examen, Señor, del COVID que haya sido, Dios mío, hecho, realizado en esos cuerpos, salga negativo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo levanto mi mano, Señor, derecha, declarando una palabra de sanidad y de liberación para esos cuerpos. Glorifícate, Señor. Trae fortaleza, Padre, a su familia, sanidad para esos cuerpos. Muestra, Señor, tu gloria. Tú eres un Dios de gracia, Padre, que acobijas a aquellos que ante ti, Señor, se acercan. Señor, que cubres con tus alas, así como la gallina cubre a sus polluelos. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor. Cúbrenos bajo tus alas, precioso Dios. Yo pongo en tus manos esta preciosa audiencia, Padre, de hermanos que hoy están al pendiente, Señor, de esta palabra y de esta transmisión. Llega, Señor. Cubre con tu sangre bendita a mis hermanos, los que me están viendo, Padre, en el interior de la República del Salvador, como Padre, hasta donde esté llegando esta señal.
your light I found rest, tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my feet. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Home like the sun, light piercing through dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The filing cross, the empty grave, and in your light I found grace, tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my feet. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Señor, manifiéstate, Padre, de tal manera que cada uno de ellos sienta que tú estás ahí. Sientan, Señor, tu pueblo que no están solos. Sientan que no están peleando, Señor, esta batalla solos. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Te damos las gracias benditas en esta tarde. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los fieles que están ahí siempre pendientes de esta transmisión, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te damos las gracias, Señor. A ti damos la gloria, Padre, y damos la honra por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Ha habido ahí un pequeño, hermano, si me escuchan todavía, inconveniente con la transmisión. Estamos ya en el cierre. Ahorita creo que solamente está el logo ahí, ¿verdad? Ven el logo nada más como pantalla. No se ve completamente la imagen, pero aquí estoy todavía, hermanos, todavía estamos acá dando las últimas palabras. Gracias por, hermanos, por estar ahí. Gracias por dejarnos saber que ustedes han estado pendientes a lo largo de toda esta transmisión. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos, hermanos, con todo el corazón que esta palabra haya llegado hasta cada uno de sus corazones, que esta palabra les haya bendecido, que esta palabra haya traído fortaleza, haya traído consuelo, haya traído sanidad, haya traído esperanza en cada uno de ustedes, hermanos. Siempre hay algunos inconvenientes a veces en la transmisión, pero damos gracias a Dios porque nos ha permitido realizar esta transmisión hasta el final. Saludos a todos, mi hermana Rina, hermana Aide, hermana Reina, mi hermano Manuel, hermana Berito Méndez, mi hermano Orlando, mi hermana Wendy Tejada, mi hermana Laura, hermana Loli, hermano Julián Aya, saludos, Mahanaí, Misión Evangelística, mi hermana Patti, mi hermana, bueno, mi esposa, mi hermana Familia Reyes, hasta Estados Unidos, hermana Laura, Dios la bendiga, hermano Ricardo Hernández, un saludo, hermano Ricardo, Dorita, bueno, cada uno de los, mi hermano Marcos, cada uno de los que han estado pendientes a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias, hermano, de todo corazón por estar pendiente de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Esperamos, con la ayuda del Señor, poder vernos nuevamente el día, hermanos, viernes, ¿verdad? En nuestro momento de adoración. Sin duda Dios tendrá una palabra para ese día, para nuestras vidas. Por ahora, esperamos en el Señor que el resto de esta semana la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, el amor del Padre, hermanos, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu les acompañe de una manera grande y que esta semana, pues lo que resta de esta semana, el Señor nos siga guardando, nos siga cubriendo con su sangre. Saludos a los que están trabajando todavía. Y hermanos, atesoremos y guardemos en nuestro corazón esta palabra que Dios ha traído en nuestro interior.
Usted puede ver en retransmisión esta nuevamente, si usted quiere verla en diferido, ahí quedan guardadas estas prédicas, ¿verdad? En YouTube, en Facebook. Hermanos, gracias a Dios que tenemos esta bendición. Así que un saludo a todos y que la gracia del Señor les acompañe en el resto de esta semana. Nos veremos el viernes si Dios así lo quiere. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está